tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispani.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV, por las plataformas internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago. Además, por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Y como siempre les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Pues la fotografía al fondo, esa es la Basílica del Ceibo, donde nació allá en el Ceibo el general Pedro Santana. Y un día como hoy, 18 de julio, pero del año 1849, el Congreso Nacional confiere al general Pedro Santana el título de Libertador de la Patria. Pedro Santana, nacida en el año 1801 en la comunidad de Hincha El Ceibo, República Dominicana, fue el primer presidente constitucional de la República. Se caracterizó por sus grandes dotes militares, demostrándolo con el triunfo contra los haitianos en las batallas del 19 de marzo, celebrada en Azua, y en la batalla de las Carreras. El 18 de marzo de 1861, Santana proclamó la anexión de la República a España, convirtiéndola en provincia. Luego se dedicó a perseguir a los opositores de dicha anexión. En el año 1845 había ordenado el fusilamiento de la patriota María Trinidad Sánchez. Muchos historiadores consideran que el nombre de Pedro Santana no debe estar honrando calles y pueblos en el país, ya que esos reconocimientos obedecen a una falta de sensibilidad patriótica. Pues bien, señoras y señores, pues de inmediato vamos a pasar con nuestro panel. Hoy vamos a tener una velada interesantísima. Tenemos con nosotros a los contertulios Fernando Almanzar y Pablo Nelson Rodríguez. Pablo Nelson Rodríguez desde Santiago de los Caballeros y Pablo Nelson Rodríguez desde Santiago. Fernando está aquí en Miami. No sé si dije Santiago. No importa, estoy en el Doral. Pero vamos a saludar primero a Pablo, que está un poquito más lejos. Pablo Nelson Rodríguez, ¿cómo está, Pablito? Buenas tardes, señor director. Qué grato placer, pues, compartir con usted. Y estos viernes donde comparten el hermano y amigo Fernando, pues se convierten para mí en un aprendizaje periodístico, dado que él está más actualizado que yo y más dentro del mundo de la profesión. Pues me siento alumno cada vez que él participa. De todas maneras, saludo a doña Vilma, a Luisa Sánchez, a don José Enrique García, mi hermano de pequeño, a don José Vázquez, el maestro Vázquez, esposa. Y qué grato, como siempre, pues saludar a los amigos que registran la teleaudiencia de este espacio y con ellos compartir el contenido de estos comentarios que vamos a compartir con Fernando y con usted. Adelante. Gracias. Fernando Almanzar del Doral. Doral es una de las ciudades que componen el Gran Miami para las personas que están fuera y pongan por primera vez el Doral. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Saludos cordiales, Virgilio, para ti, para Vilma y por supuesto a Pablo Nelson, que nos acompaña desde Santiago de los 30 Caballeros. Y nada, como siempre, un placer compartir con ustedes aquí en esta tertulia habitual de los viernes. Gracias, Fernando. Fernando, vamos a entrar en materia de una vez, porque tenemos unos cuantos temas para aprovechar el tiempo. Fernando,
últimamente hemos visto en las noticias aquí, sobre todo aquí en Estados Unidos, está muy caliente el asunto de los Epstein Files, o sea, los archivos de Epstein. Recientemente en la Casa Blanca, o Trump, vamos a hablar de Trump directamente, porque fue que canceló a la fiscal que estaba a cargo de esos, que estaba a cargo de ese caso, ¿eh? Así que si tú no das un update, una actualización de qué está pasando ahora mismo con los Epstein Files y cómo empezó esto, Fernando, una antesala para edificar al público. Sí, era precisamente lo que te iba a comentar. Antes de hablar de los archivos Epstein, hay que hablar de quién fue Jeffrey Epstein. Y al final del día fue un multimillonario que se destacó en bienes raíces, en varios negocios, pero que aparentemente se hizo famoso en los círculos de personas de las altas esferas de tener una isla privada, y se le acusó en su momento de utilizar esta isla privada como un paraíso, no necesariamente para la prostitución, pero donde personas de alto nivel iban allí a tener encuentros con mujeres y en algunos casos presuntamente de menores de edad. Entonces eso era un paraíso en el Caribe y él los volaba, tenía su propio helipuerto y la gente llegaba allí. Entonces, ¿qué pasa? Hace unos años a él lo apresan precisamente por estos casos, y supuestamente había una lista de personalidades de alto perfil. Ahora bien, este señor Jeffrey Epstein murió en la cárcel, o sea, antes de ir a juicio murió. La versión oficial es que se suicidó. La versión extraoficial es que lo mataron. No hay evidencia de ninguno ni en el otro, porque nunca el gobierno ha sacado en un reporte oficial. Publicaron un video de vigilancia donde supuestamente muestra los últimos minutos de vida de Jeffrey Epstein, pero el famoso video oficial de la cárcel tiene una ausencia de 3 minutos de video que misteriosamente desaparecieron y no se sabe qué pasó. Entonces, al final del día yo no te puedo decir si Epstein se suicidó o si lo suicidaron. Lo que sí es que ha sido un tema polémico porque, aunque nunca nadie ha visto la lista, sí hay muchas fotografías de Jeffrey Epstein con personalidades de ambos bandos. O sea, hay fotos de Epstein con Bill Clinton, hay fotos de Epstein con el presidente Donald Trump, hay fotos de Epstein con muchas artistas y personalidades del mundo de Hollywood, del mundo de Washington. Entonces, esa lista es un documento importante. Ahora, ¿qué está pasando ahora? Te cuento. Y por eso es que yo pienso dos cosas. Que a Donald Trump se le olvida que todo lo que él habla se graba, comenzando por ahí, y Donald Trump tiene el fenómeno semáforo, a veces está en rojo, a veces está en verde. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Donald Trump se convierte en presidente por segunda vez, que se juramenta el 20 de enero, él dice, no, vamos a publicar la lista completa de los clientes de Jeffrey Epstein. O sea, eso fue una cosa que lo dijo, y no me crean a Fernando Almanzar, busquen lo que eso está ahí. Y entonces, en febrero, o sea, días después de haberse juramentado el 20 de enero, él le dice a la fiscal general de Estados Unidos, a la señora Pam Bondi, le dice, ya tienes en tu mano el archivo completo de Epstein, que son miles de documentos, de grabaciones. Supuestamente, entre las cosas que hacía Epstein es que él grababa videos de los famosos y los políticos teniendo estos encuentros sexuales para supuestamente después extorsionarlo. Entonces, supuestamente, todos estos archivos, Virgilio, estaban en manos de la fiscal Pam Bondi, que ella los iba a revisar y los iba a divulgar. Y obviamente, con su sal y pimienta, Trump decía que había que divulgarlos porque había muchos demócratas ahí involucrados que podían empañar su imagen. Entonces, eso fue en febrero, ¿no? Que él le dio esa instrucción.
Pero ¿qué pasa? Los famosos archivos Epstein dentro del FBI y del Departamento de Justicia fueron divulgados este mes de julio. Y entonces todos estábamos a la espera de ver esa famosa lista de clientes. Yo no tengo evidencia ni te puedo decir, y no creo honestamente, que Donald Trump esté en esa lista de clientes, pero la realidad es de que voltearon la tortilla y entonces el FBI y el Departamento de Justicia dice, la lista de clientes no existe y no vamos a seguir buscando a más nadie. Y aquí terminó la investigación, o sea, cerramos ese capítulo de Epstein. Entonces Trump dice, felicito a la fiscal Pam Bondi por haber hecho un gran trabajo y ya la lista no existe. Y si existió, eso fue un invento de Obama, de Clinton y de Biden. Entonces, al final del día, yo no te puedo decir lo que va a pasar, si van a divulgar o no, porque en febrero existía una lista y esa lista estaba en el escritorio de la fiscal jefa del Departamento de Justicia y ahora esa misma entidad dice que la lista no existe. La diferencia de ahora, que fue tu premisa cuando comenzaste, es que siempre las críticas contra Trump han venido de la oposición, los demócratas, las personas, los inmigrantes. Esta vez, esta polémica de Epstein lo que ha hecho es que las propias personas seguidoras de Trump, los que son fieles, que apoyan a Trump, sobre todo lo del movimiento MAGA, ¿no? De Make America Great, están criticando al presidente, no solamente por este cambio de posición, sino, ok, en febrero existió una lista y estaban los nombres de los clientes, ¿por qué no la sacan ahora? Entonces, la radio conservadora, que es el pulmón de la base republicana, está criticando a Trump. Entonces, yo no sé si a pesar de todos los delitos y de todas las mentiras que Trump ha dicho en el pasado, si este tema de Epstein es lo que lo va a tambalear, Virgilio. Eso es lo que está pasando. Ok. Pero tengo entendido que la fiscal fue No. No la han cancelado todavía. No, todavía. Y no creo, porque él, de nuevo, él lo que ha dicho es que ella está haciendo un excelente trabajo, independientemente de que no ha publicado la lista, y no me parece que van a publicar nada. Esa es la realidad. Pam Bondi fue fiscal. Sí, Pam Bondi fue fiscal de aquí, del estado de la Florida. O sea, esa fue de las personas que Trump reclutó de Florida para llevársela a Washington. Pam Bondi es la famosa fiscal que estaba a cargo de la fiscalía. No sé si te recuerdas de los chats embarazados cuando la elección de Al Gore y de Bush, ella era la fiscal en ese momento. Pero bueno, así están las cosas. Pablo, ¿alguna pregunta o algo para añadir? Bueno, al igual que Fernando primero, yo ni Fernando ni yo tenemos las pruebas de que Donald Trump esté o no esté en los files de Einstein, pero hay que resaltar un elemento importante, que en la primera disputa, el de que se aperturó la disputa, el pleito entre Donald Trump y Elon Musk, una de las cartas que jugó inmediatamente fue afirmar Elon Musk, el hombre del Departamento de Gobernabilidad Eficiente, dijo, Donald Trump está en los Einstein Files, en los archivos de Elon Musk, en la disputa. Y la disputa en ese momento cogió un nivel linealmente hacia abajo, hacia ir arreglando las cosas hasta que se terminó la guerra y terminó obviamente con la salida de Elon Musk del gobierno, que estaba preanunciada. Lo que quiere decir que, de hecho, aunque nosotros no tengamos pruebas, hay por lo menos indicaciones de que algo hay. Algo hay, puede que sí, puede que no. Y además, una cosa importante que también creo que Fernando mencionó es que antes de que Donald Trump se juramentara, en la campaña, él y su MAGA equipo y los que no eran MAGA, era uno de los factores, aparte del ataque a la economía, que presentaban como argumento para atacar al Partido Demócrata, en este caso a la candidata y previamente a Joe Biden. Lo que quiere decir que cuando antes de ser gobierno, pues eran favorables, según ellos en la campaña, los archivos de Jeffrey Epstein. Y entonces después no son tan favorables. Así que los
los movimientos y los argumentos han ido cambiando de acuerdo a las coyunturas, de acuerdo a las circunstancias, lo que a mí, por la formación, vamos a decir, que se me está yendo por la formación periodística, uno siempre debe tener un elemento de sospecha y no de total credibilidad ante una formación a la otra, sino ir a la comprobación. Obviamente no estamos en la capacidad de comprobar, pero sí estamos en la capacidad de sospechar y de ser acucioso, de no decir existe o no existe inmediatamente. Así que hay que ver lo que resulta. Hoy, justamente hace unos momentos, pues el Departamento de Justicia autorizó a un juez federal a liberar los archivos de las transcripciones del jurado que participó en el caso. Ahí hay muchas verdades, ahí hay muchas realidades que podrán ir dando luz a la aclaración o no, o a la situación de que sí, quién está, quién no está. Y además, también otro elemento, después del Fernando, de la publicación, la crónica de Wall Street Journal sobre la carta de cumpleaños de Trump a Einstein. De Donald Trump a Einstein, que dice Trump que no es él, que esa carta no fue, que es manuscrita y que él no manuscribe, que tenía un dibujo de una señora o una mujer desnuda, con desnuda, que ese no es estilo, que en nada ese documento pues se ajusta a su estilo. Y entonces, pues hoy, justamente hace también hoy mismo, pues ha hecho una demanda que necesariamente porque tú demandes no quiere decir que tú estés o no estés. Y además que sabemos de las habilidades comunicacionales, de las habilidades políticas. No es un comerciante, pero Donald Trump es un político, ha demostrado ser un buen político, porque para tú llegar 2 veces a la presidencia de cualquier país del mundo, más al país más poderoso del mundo, tú tienes que tener una base, aunque cualquiera pueda dudar o no, pero tiene base política y manejo político, especialmente esas habilidades comunicacionales de expresar sus verdades y media verdades y a veces no tan verdades. Miren, vamos a leer 2 comentarios y saludar inmediatamente a algunas personas que se han hecho presentes. Se ha hecho presente doña Alba Weber, desde aquí de Miami. También Orlando Félix Valdés desde Santiago de los Caballeros. Y Ramón Medrano desde Santo Domingo. Ramón Medrano comenta lo siguiente. Esa estructura judicial, tal como él la ha construido, cuando dice él se refiere a Donald Trump, tal como Trump la ha construido, no lo va a perseguir. A Donald Trump le conviene esta disputa para que la gente se olvide de que le están sacando dinero de los bolsillos con la inflación generada por los aranceles. ¿Qué tú dices, Fernando, sobre esa opinión de Medrano? Bueno, definitivamente concuerdo en que el sistema judicial de Estados Unidos no va a perseguir a Donald Trump, porque de hecho ya está demostrado. Acordémonos, y esto lo hemos hablado múltiples veces, que yo he estado aquí en la tertulia, o sea, Donald Trump en su momento estuvo acusado de 94, 96 cargos criminales federales graves por fraude electoral, por tratar de robarse la elección del 2020, por el asalto al Capitolio, por los archivos del FBI confidenciales que escondía en su mansión de Mar-a-Lago. O sea, Donald Trump tenía una carpeta que, si esa carpeta hubiese trascendido en el Departamento de Justicia, hubiera recibido cientos de años de cárcel y no te cuento cuántos millones de dólares en multas. Y él pudo defenderse como gato boca arriba, y aunque es un criminal convicto de 34 cargos, es el presidente de Estados Unidos. O sea, al César lo que es del César. Pero definitivamente Donald Trump es un estratega. Es un estratega. Sí, la inflación está subiendo. Sí, la gasolina, todo está subiendo. Pero fíjate, uno de las cosas más importantes que ha pasado en su administración es cómo se embolsilló a los líderes del Congreso, incluso líderes republicanos que estaban en contra del proyecto de ley del presupuesto, y los obligó
a que lo aprobaran en tiempo récord y los obligó a que el 4 de julio, el día de la independencia, él lo firmara en ley. Y es un proyecto de ley que, entre otras cosas que tiene la eliminación del programa de salud de Medicaid para 11 millones de estadounidenses. Ahora bien, la gente no se entera de eso porque no lo lee y está tan bien escrito ese proyecto de ley para embolsillarse al pueblo americano que esa eliminación de los beneficios de Medicaid no entran en vigor hasta después de las elecciones de medio término de noviembre del 26. Entonces, sobre todo aquí en el sur de la Florida, cuando tú sabes que muchas personas son beneficiarios del Medicaid, ellos, mayormente cubanos, venezolanos y latinos, ellos van a respaldar a los republicanos en noviembre del 26. Pero cuando llegue enero, el 1 de enero, que le quiten el Medicaid, entonces van a estar patas para arriba. Y ese proyecto de ley del presupuesto, acuérdate que, y parte de eso fue por lo cual Donald Trump y Elon Musk se separaron, porque Elon Musk supuestamente va a la Casa Blanca para reducir gastos, para cortarle dinero, la grasa de puerco, que es como le dicen en inglés, the pork, del presupuesto. Y cuando este señor Elon Musk, que no es el mejor del mundo, pero cuando él se dio cuenta de que el proyecto de ley del presupuesto de Trump lo que iba era añadirle 9,000 millones de dólares al presupuesto, él se fue corriendo y huyó despavoridamente. Entonces, este proyecto de ley, que ya es ley, que se aprobó para el presupuesto de Estados Unidos, lo que hace es, en vez de quitarle dinero al presupuesto, es que le suma, excede. Y entonces, al final del día, vamos a estar en un limbo económico entre ahora y las elecciones de medio término de noviembre del 2026. Y cuando venga enero, ahí es que hay que abrocharse el cinturón. Graba este programa y lo vamos a pasar entonces. Te vas a acordar de mí. Bien. Vamos. Dime, Pablo. Antes de Quisiera, bueno, aportar en esa misma línea, Fernando. Lo único que voy a decir es que yo entiendo la corriente política a que obedece especialmente la mayoría de los migrantes de la Florida, porque vienen de países con problemas, con muchas situaciones desfavorables políticamente hablando, ideológicamente hablando. Hablamos de Nicaragua, que es un desastre. Hablamos de Venezuela, que ya ustedes saben también por dónde anda. Hablamos mucho de la Cuba, que no hay que argumentar en Cuba. Hablamos de los descontentos de Colombia por la situación, los conflictos que se dan con el gobierno de Petro y la sociedad colombiana, especialmente las opositoras. Todos esos ciudadanos que han emigrado a la Florida, pues allí se acogen inmediatamente, casi automáticamente, a la ideología, a los principios, a la línea del gobierno del Partido Republicano. Pero ¿qué pasa? Me digo yo ahora, es muy imposible que uno quiera ser sordo, ciego y mudo, como dijo el doctor Joaquín Balaguer aquí en el país. Pero ante esa ceguera hay golpes que ya están, antes inclusive de que entre el efecto negativo del Medicaid después de las elecciones, pero han pasado elementos tan importantes como corte de servicio, perseguimiento migratorio, no importa cualquiera de esos países que yo ya he mencionado. Nicaragua, cubano, Venezuela, colombiano, de todas partes, incluyendo nosotros los dominicanos. Entonces no puede ser que seamos tan emocionalmente ciegos, tan políticamente ciegos o poco analistas, que no alguna de esa cuantía hispanos no cambien de curso, no cambien de parecer. Ese es lamentablemente, mi Pablo, como lo ha dicho Fernando 500 veces por aquí, ¿okay? Nosotros, todas esas comunidades que tú hablas, ¿okay? No votan. ¿Okay? No, hay muchos que votan. Votan, pero su voto no, o sea, no es un voto. Mira, 700 millones de personas votaron fue 700 millones. Fernando. 77 millones, 77 millones. 77 millones. 77. 77, excúsenme. No hay 700 millones de habitantes. 77 millones de habitantes votaron por Donald Trump.
Mire, vamos a otro tema. Ese sería otro tema. Mira, para concluir, yo hace días discerní un poco y yo llegué a la conclusión de que Donald Trump no es el malo. El malo es el que lo respalda ciegamente y el que vota por él. Pero vamos al otro tema. Sí, vamos al otro tema. Vamos al otro tema. Sí, de acuerdo, Fernando. Miren, señores, aquí en la Florida, cerca de nosotros relativamente, se ha abierto una cárcel. Ellos no le llaman cárcel, pero es una cárcel. Una cárcel porque hay que estar tan detenido, te han metido preso ahí, que se llama Alligator Alcatraz. Alligator. Soy como cocodrilo, caimán. Caimán, el Alcatraz de los caimanes. El Alcatraz de los caimanes. Fernando, cuéntanos danos para que la audiencia sepa dónde que está localizado eso, cómo surge Alligator Alcatraz. Y la pregunta es, fíjate, la alcaldesa del Miami-Dade County trató de que la dejaran entrar ahí para ella ver cómo es la cosa y tú me entiendes. Y no la dejan entrar, Fernando. Mira, bueno, te voy a decir ahora. Primero que nada, me sorprende mucho aquí en Estados Unidos o en cualquier lugar, para decirlo. Si tú vas a construir un hospital, una escuela, lo que sea, un centro comercial, se tardan semanas, meses y hasta años en que esa construcción se dé. Esta cárcel, este centro de detención migratorio que tiene capacidad, según sus creadores, para 5,000 personas, la hicieron en 9 días. ¿Ok? O sea, eso es lo primero. En 9 días. Pero bueno, esto es lo que ocurre. A mediados de junio, el fiscal general del estado de la Florida, James Ottomeyer, junto con el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, en un intento, en mi opinión, para congraciarse con el gobierno central de Donald Trump en Washington, pero un intento de combatir la inmigración ilegal en Estados Unidos y sobre todo en el estado de la Florida, se les ocurrió utilizar un área en el corazón de los Everglades, que es una zona reserva natural protegida aquí en la Florida, para construir una cárcel de máxima seguridad para que los inmigrantes permanezcan allí y que la seguridad, según ellos, iba a costar menos dinero porque como eso está rodeado de caimanes, de pitones y de otros animales peligrosos, a los reos le iba a dar temor, fobia, tratar de escaparse porque lo podía morder un cocodrilo. Ahora bien, eso fue una idea que surgió en Twitter. Rápido hicieron un video y como te dije, en 9 días ya estaba construida. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Esto está ubicado exactamente a unas 55 millas al oeste de Miami. Tú agarras una autopista que se llama el Tom Miami Trail, que es la calle 8, que es la US 41, y unas 55 millas más adelante, como 1 hora 20 de viaje, ahí está Alligator Alcatraz. ¿Qué es Alligator Alcatraz? En su momento, a finales de los años 60, principios de los 70, aquí en el sur de la Florida hubo un proyecto de construir el aeropuerto más grande del mundo en ese lugar. Ese lugar iba a convertirse en el hub, o sea, en el principal centro de operaciones de American Airlines, de Delta, de United, y el plan era que ese aeropuerto fuese más grande que Heathrow en Londres, que John F. Kennedy en Nueva York, que el aeropuerto de Los Ángeles. Eso iba a estar allí. Pero precisamente en ese momento los defensores del medio ambiente hicieron un estudio del impacto ecológico que iba a tener ese aeropuerto en el medio de los Everglades y ese proyecto se desestimó. Pero ya habían avanzado, hicieron una pista larga capaz de recibir aviones de gran tamaño como los Boeing 747 y todo. Entonces, aprovechando esa pista y esa construcción de hace 50 años es donde construyen Alligator Alcatraz. ¿Dónde cae la alcaldesa? ¿Qué pasa? Esos terrenos le pertenecen legalmente al condado de Miami-Dade.
Entonces, ¿qué pasa? Que para poder utilizar esos terrenos para cualquier cosa, había que comprárselo al condado. Y el precio estimado del mercado, según lo que reportó el Miami Herald, es que eso costaba entre 100 y 150 millones de dólares. ¿Qué pasa? Que el gobernador de la Florida declaró una emergencia estatal de una invasión de inmigrantes y entonces, utilizando esa medida, esa potestad, le dio 20 millones de dólares al condado y dijo, esta tierra es mía y aquí vamos a hacer la cárcel. Y como te digo, 9 días más tarde la construyeron. ¿Qué está pasando ahora? Tanto la alcaldesa de Miami-Dade, que debería poder tener acceso a los reos, a ver qué está pasando allí, no la han autorizado llegar. El sábado pasado fue una comisión de ambos partidos, demócratas y republicanos, para supuestamente ver la situación de la cárcel. Algunos los dejaron entrar, pero no los dejaron tener acceso a los detenidos. Y lo que está ocurriendo es que ha habido denuncias incluso de muertes de personas que han recibido, que han necesitado atención médica y que no la han recibido, de que los reos, los detenidos migrantes, tiene capacidad de 5,000, pero las últimas cifras es que hay apenas 900. No tienen acceso a agua a las 24 horas, le están dando una comida y quizás más importante, que es uno de los pilares del sistema judicial de este país, estando allí no tienen acceso a su abogado, a su representación legal. Entonces, precisamente ayer o hoy presentaron una demanda, aparte de las otras demandas que habían presentado los medioambientalistas para que no se construyera la cárcel, pero presentaron una demanda denunciando el hecho de que los abogados no pueden ver a sus clientes y de que las condiciones allí son infrahumanas. Obviamente yo no te puedo decir cuál es la situación porque yo no he tenido acceso, no puedo entrar, pero sí te puedo decir por los reporteros que yo he mandado a cubrir el alligator Alcatraz, ¿no? El Alcatraz de los Caimanes, es que estando allí, por ejemplo, la reportera que es dominicana, que trabaja en Univisión 23, Tayana García, ella me mostró por lo menos 80 picaduras de mosquito en el ratito que estuvo allí reportando el sábado. Entonces, no hay baños, no hay teléfono, o sea, es un lugar horrible y están metiendo a la gente allí y después deportándolas. Increíble. Ahí hubo una de las congresistas dijo que en un lugar amontonados, como 40 reos, prácticamente uno arriba de otro, condiciones totalmente infrahumanas. Parece como si uno tuviera uno de los países cuartimundistas, diría yo. Sí, no, es África, horrible. qué sé yo. Y el problema es que no hay una pauta, porque acuérdate que originalmente cuando Trump, desde siempre, anunció su plan migratorio para combatir la inmigración ilegal, dijo que el combate era contra los inmigrantes ilegales que habían cometido delitos. El problema es que ahora hay personas que su único delito es estar indocumentado en Estados Unidos. Exacto. Y lo están empacando y lo están mandando para allá, sí, sin derecho aún, y que muchas personas que están en proceso de TPS, ¿no? De estatus de protección temporal, de parol, de personas que están en trámites migratorios, los están agarrando presos en su cita de migración y metiéndolo para allá. Entonces, sí, porque es que se ha vendido la idea de que estar ilegal es criminal, es claro, sinónimo de criminal. ¿Tú me entiendes? Entonces, estos animales, ¿tú me entiendes? Porque no puede ser de otra forma, pues. No, y tú ves la cantidad de historias, o sea, yo todos los días recibo llamadas de personas y el fenómeno, o sea, muchas personas están, que yo no sé qué va a pasar, porque hay muchos trabajadores agrícolas, muchos trabajadores de la construcción que por el temor a la migración no están saliendo de sus casas, o sea, yo no sé lo que va a pasar. Pablo, ¿quiere añadir algo, Pablo? Sí, simplemente decir que me cuesta realmente asimilar en términos no de dudar, sino de creer que eso está pasando en los Estados Unidos, en lo que antes conocíamos como la democracia cuasi más perfecta del universo. Y lo que describe Fernando es una cosa horrible, horrible.
Obviamente que hay que hacer una semejanza, una similitud en términos de lo que pasa ahí, en términos de esa cárcel, con lo que pasaría en cualquier dictadura cercana, y más con comunidades que tenemos allí, como hablábamos anteriormente, que han defendido tanto los derechos humanos y tanto la democracia, el ejercicio de la democracia en países que no son demócratas. Y ahora, en la democracia, nosotros vemos gente tan calladita, tan silenciosa. Y voy a hacer una referencia directa. Por ejemplo, yo observo mucho a Marco Rubio, porque Marco Rubio, como dije una vez, yo creo que es una persona súper preparada, un político habilidoso, y lo ha demostrado con su ascenso en la política norteamericana, pero que era un ferviente expositor, discursista de la defensa de los derechos democráticos y de las libertades y más de los derechos humanos. Me parece que su silencio es sospechoso. Y, y hago una comparación introspectiva que la dejo al análisis de los amigos que registran la teleaudiencia para que ellos también hagan la de ellos. Pero mira, Pablo, hablando de eso, no es solamente Marco Rubio. Marco Rubio, o sea, tú tienes, yo le digo siempre a la Liga de la Justicia, o sea, el grupo de congresistas formado por Carlos Jiménez, por María Elvira Salazar, por Mario Díaz Balar. O sea, el otro día, una de las cosas que hizo la administración Donald Trump fue eliminar el TPS, o sea, el estatus de protección temporal para cientos de miles de nicaragüenses. Yo no sé si tú te acuerdas, o perdón, yo estoy seguro de que tú te acuerdas cuando el hermano de Mario, Lincoln Díaz Balar, luchó en el Congreso para la aprobación de la ley NACARA, que fue una ley que benefició a que miles de nicaragüenses pudieran vivir legalmente en este país. O sea, y Trump elimina eso y no hay reacción. O sea, aquí en la autopista Palmetto, para los que no conocen Miami, es una de las principales arterias de aquí. Han colocado vallas, letreros gigantes en la autopista, acusando a esos congresistas de haber traicionado a su comunidad y simplemente no reaccionan. O sea, esta señora María Elvira Salazar el martes precisamente presentó un proyecto de ley supuestamente para beneficiar los indocumentados, pero al final del día ella está consciente de que ese proyecto no va para ningún lado. O sea, supuestamente fue un proyecto bipartidista que le llamó la Ley Dignidad, que lo hizo junto con una congresista de Texas, pero ella está consciente de que con una mayoría republicana en la Cámara y una mayoría republicana en el Senado y un presidente ultraconservador en la Casa Blanca, ese proyecto de ley no va para ningún lado. Entonces, ¿qué te digo? Bla, bla, bla. Eso es bla, bla, bla. O sea, es la mejor descripción. Pero bueno, o sea, lo que hay que esperar y lo que yo le digo a la gente siempre, o sea, no me crean a mí, o sea, tienen que documentarse. Lamentablemente vivimos en un mundo paralelo donde hay dos versiones. O sea, el sábado yo me estaba muriendo de la risa porque los demócratas que salían de la cárcel Alligator Alcatraz, que al final no, como dije, no les permitieron ver a los presos, daban una descripción de los horrores que se veían allá adentro, y cuando salían los congresistas republicanos decían, bueno, sí, este no es el Hotel Ritz, pero sí, los presos están viviendo con todas las condiciones y no sé qué, no sé. Entonces, al final del día, increíble, increíble. O sea, hay dos versiones y tú pones Fox News y tú pones CNN y la misma historia tiene dos versiones diferentes. Yo esta semana he estado tan ocupado que no he visto cómo Fox ha estado cubriendo lo de los archivos de Epstein, que fue lo que hablamos al principio. Pero definitivamente, y lo mismo, o sea, bueno, vamos al otro tema. Bien, no, ahora vamos a la pausa. Ya no pasamos de más de la mitad del programa. Vamos a la pausa ahora. Pablo, no te estamos escuchando nada, Pablo. De este último comentario, Pablo. Abre el micrófono y dinos rápido, porque no se escucha nada. Que creo que también que no solamente la cárcel de Alcatraz de la Florida, sino la cárcel de Alcatraz Real de San Francisco están por reabrirla. Que Nancy Pelosi hace un día o dos la llamó, que es la estupidez más qué sé yo, no me acuerdo del otro término que usó, que Nancy Pelosi pues la criticó usando la palabra que es una estupidez. Y tú sabes lo que es volver a abrir una cárcel de esa naturaleza en estos momentos, y Bukele acaba de reenviar a Venezuela parte del grupo de los venezolanos que estaban presos
en El Salvador por un intercambio de presos venezolanos y norteamericanos. Hicieron un intercambio de presos y mandaron los venezolanos para Venezuela y trajeron unos americanos, 10 americanos para Estados Unidos y no sé cuántos otros salvadoreños o venezolanos fueron también intercambiados en esta acción. Esto es hace un día o horas todavía, ¿eh? Sí, sí, lo estuvimos viendo. Bien, señores, vamos a la pausa comercial y regresamos. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Los invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas: Indira Graterox, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, José Enrique García, Ramón Medrano y los doctores Mayovanex Torres, Ausberto Macchini y Pedro de la Rosa. Mucho agradecemos su visita a nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Pues bien, señores, pues los invitamos a que visiten el periódico digital quisqueyausa.com. El último artículo de Enrique de León: pescadores afirman Punta Catalina acabó con los peces en Nizao. Interesantísimo artículo de Enrique de León. El último artículo de Ramón Medrano: un dicho que nos describe y nos hunde. El dicho es papeleta mata menudo. Interesantísimo tuvo ese artículo de Medrano. Muy bueno, Medrano, ese artículo. Y el último artículo del maestro José Vázquez, ese salió hoy. Hoy salió el último del maestro José Vázquez: el aroma de la vejez. Señores, lean ese artículo del maestro José Vázquez: el aroma de la vejez. Ahí habla cómo cuando uno se pone viejo, tratan a uno, inclusive hasta los mismos hijos de uno. Muy bueno, muy profundo, el aroma de la vejez. Concluye el maestro Vázquez con este párrafo: mucho le dimos a ellos, ahora que aguanten, que hagan, que luchen y que nos permitan un final íntimo y feliz, hasta que Dios nos mande a buscar en el Uber de San Pedro. Ya, ahí se la copió el maestro Vázquez. Buen artículo del maestro Vázquez. Lo leen en quisqueyausa.com. Bien, señoras y señores, pues nada, regresamos con nuestro panel, y ya en los minutos que nos quedan vamos a que tanto Fernando como Pablo, vamos a hablar una actualización. Fernando, hemos visto cómo ha tomado un giro Trump después que tuvo aquella discusión con Zelensky. Ahora le está mandando armas otra vez. Danos una actualización sobre la guerra Ucrania-Rusia.
Bueno, primero que nada, si algo está claro es de que el presidente Donald Trump se dio cuenta muy rápido de que su promesa de resolver el conflicto entre Ucrania y Rusia se iba a solucionar en 24 horas, que no es así. O sea, el juego está trancado y lo que ocurre es, lo que está ocurriendo en este momento es que, por un lado, Vladimir Putin, el presidente ruso, dice una cosa, pero por otro lado hace otro. O sea, la mano derecha no sabe lo que está haciendo la izquierda o viceversa. O sea, por un lado, Vladimir Putin dice, sí, yo quiero paz, vamos a sentarnos a negociar, vamos a ponernos para eso. Pero por otro lado, está mandando ataques sin precedentes de misiles, de drones y de un montón de armas a Ucrania, ¿no? A puntos vitales de Ucrania. Entonces, es muy difícil tratar de negociar la paz cuando una de las personas involucradas te dice, sí, yo quiero paz, y no, eso es como el abusador de violencia doméstica, ¿no? Le dice a la mujer, no te preocupes, mami, yo no te voy a dar más, y al otro día le da su galleta. O sea, eso es lo que está pasando con Putin. Por otro lado, tú tienes razón, o sea, en su momento, hace un par de meses, Estados Unidos, precisamente por el incidente que ocurrió en febrero con Vladimir Zelensky en la Casa Blanca, suspendió el envío de armas, sobre todo armas de defensa, los misiles Patriot, y le dijo a Ucrania que se olvidaran de eso, que Estados Unidos no le iban a colaborar más. Pero precisamente debido a la renuencia, y Donald Trump lo dijo en un discurso, estaba visiblemente molesto porque después de haber conversado con él por teléfono por un par de horas, al otro día le soltó un ataque fuerte a Ucrania. Entonces, él está molesto y por eso comenzó el envío de nuevo a Ucrania. Ahí lo que está pasando es que tanto Estados Unidos como los países de la Unión Europea están respaldando fuertemente a Ucrania para que se defienda, para que le siga haciendo frente a Rusia. Rusia, por su parte, tiene el apoyo directo de Corea del Norte, el apoyo de Irán. Y entonces, nada, hay que esperar a ver qué pasa, pero yo no veo, como se ha hablado, ¿no? De hecho, la semana pasada Marco Rubio se sentó con el canciller ruso, con Lavrov, y aunque hay negociaciones tras bastidores, viajan a Qatar, se reúnen, se toman un café y hablan paz, pero yo honestamente, mi humilde opinión es que mientras Vladimir Putin esté a frente del gobierno de Rusia, ahí no va a haber paz. O sea, él es la persona que tiene el juego trancado. Pablo, ¿quiere añadir algo? Sí, bueno, creo que esa conclusión de Fernando es brillante y yo sí quiero decir que tú sabes cuando hablamos de que economía y de las relaciones bilaterales entre dos países, de lo que se llama la balanza de comercial, en la balanza política entre los dos líderes, la balanza de preparación, de manipulación. Trump es un mago de la comunicación, pero Putin es un super genio de la política. Entonces juega y le convenía que ganara obviamente Donald Trump. Con Putin, como dice Fernando, es cuando él quiera y como él diga, y vamos a ver la ficha del ajedrez político y del ajedrez de las coyunturas que se dan y se desarrollan en las conversaciones o en cualquier otros área, en espacio, pues él va a manejar la ficha a su interés y va a usar su experiencia e inteligencia, que es, en términos políticos, creo que superiorísima. Es un tipo que ha estado en todos los elementos, todos los estamentos de la política mundial rusa y manejando todos los mecanismos con control absoluto de la política rusa. Imagínate. Pero bueno, hay otro elemento político interesante ahí, si se quiere, que pasamos también a las declaraciones que a mí me chocaron bastante. No sé a cómo se dio ese juego político, cuál fue la estrategia de las declaraciones de Trump con respecto a Brasil y el caso de Jair Bolsonaro. Eso está bueno. Donde dice Trump, bueno, le voy a poner un 50% de aranceles al gobierno de Brasil si no termina el caso contra Jair Bolsonaro. Yo no, obviamente no soy un experto en derecho internacional o en derecho internacional, pero obviamente por más neófilo que uno sea en derecho, decir que un presidente X puede
intervenir, por lo menos públicamente, en las decisiones de un sistema de justicia de otro país y basado en un juicio como se le lleva a Bolsonaro, de una actuación que cuasi está demostrada de su participación en el intento de golpe de Estado. Me pareció una jugada que decía yo, bueno, es realmente una estrategia para que Bolsonaro en un momento le pidiese a Donald Trump, y esto es una tesis mía, le pidiese a Donald Trump, no penalice a Brasil con un 50% para, de alguna manera, traerle alguna favorabilidad del pueblo a Bolsonaro para cualquier caso eleccionario que pueda salir de la cárcel con cierta libertad. Es una tesis mía. No quiero decir que ni siquiera simplemente una tesis, un pensamiento. Digo, ¿cuál es la jugada aquí? Y lo asocié con aquella jugada del Frente Patriótico, que uno no se lo imaginaba aquí. Aquí, Fernando, ¿qué tú opinas de esa movida ahí con Bolsonaro? No. Lo que pasa es que el presidente Donald Trump utiliza el tema de los aranceles para castigar a sus rivales, y él está poniéndole presión a Brasil. O sea, ante todo, volviendo al tema de Putin brevemente, o sea, él le dijo a Putin que si no firmaba un acuerdo de paz en 50 días, le iba a poner un arancel de 100% a los productos que vienen de Rusia. Pero bueno, lo que dice Pablo es correcto. O sea, Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño, está siendo juzgado por organizar un golpe de Estado y tratar de mantenerse en el poder cuando Lula da Silva ganó la elección. Y me da mucha risa porque vi precisamente ayer una entrevista de Lula da Silva que dice que él no podía creer lo que para él originalmente pensaba que eran noticias falsas, fake news, porque él dice: yo no entiendo cómo es que Donald Trump, y eso lo pueden buscar porque lo dijo Lula, dice: yo no puedo creer que Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, quiere ser, y utilizó esta palabra, el emperador del mundo. O sea, básicamente en Brasil están enjuiciando a Jair Bolsonaro por organizar un golpe de Estado que no sé si recuerdan, pero fue muy similar a lo que pasó aquí el 6 de enero del 2021. Pero bueno, que se metieron al Congreso, destruyeron todo eso, eso pasó en Brasil. O sea, es como una página sacada del libro de Trump. Entonces, está siendo enjuiciado. De hecho, hoy ya le pusieron un grillete al señor Bolsonaro y no puede salir de su casa porque está en arresto domiciliario. Y para que ese proceso judicial interno de Brasil se suspenda, el presidente Donald Trump está poniendo en riesgo una relación comercial de intercambio con Brasil, poniéndole un arancel del 50%. O sea, para que tengas una idea, mucho del café que tomamos en Estados Unidos, mucho de la carne que comemos aquí en Estados Unidos, muchos de los productos que consumimos aquí en este país vienen de Brasil. Entonces, al final del día, o sea, Brasil puede decir: ¿sabes qué? No exporto nada para allá, y ahí termina y se lo vendo a otro país. Pero si no, Brasil puede decir: ¿sabes qué? Le sigo vendiendo a Estados Unidos, y quien va a pagar eso no es Bolsonaro ni Trump, es Fernando y Virgilio cuando vayan al supermercado a comprar un vino, un café brasileño que nos va a costar 50% más. O sea, al final del día, el tema arancelario es una herramienta para apretar, pero quien paga eso es el consumidor. Un gran economista de aquí de Estados Unidos, ante el Congreso norteamericano, le preguntó a uno de los congresistas: ¿usted sabe quién va a pagar por los aranceles? Y yo no sé si tú viste la entrevista, y empezó el senador a gaguear y volvió y le hizo la pregunta: ¿quién va a pagar por los aranceles aquí en Estados Unidos? Y volvió a gaguear y le dijo: es el pueblo que lo va a pagar. No gagué tanto, es el pueblo que lo va a pagar. Bueno, por último, nos quedan unos escasos 3 minutos. Tenemos que sintetizar aquí. Aquí sí tenemos que sintetizar, Fernando y Pablo. Un update, una actualización. La guerra Irán. Bueno, ahora está Siria metida ahí también. Eso era lo que te iba a decir. Mira, ahí se está cociendo una olla de presión que va a estallar en algún momento, porque la ofensiva de Hamas el 7 de octubre, que fue lo que comenzó, que resurgió esta guerra de Medio Oriente entre
Israel y Palestina, Hamas y luego el Líbano. Luego se extendió con Irán, que lo bombardearon. Hubo un conflicto ahí de 12 días para que supuestamente suspendiera su programa nuclear. Según Trump, lo pulverizaron. Según los que saben, en 3 meses Irán va a tener la bomba nuclear. Ahí se está calentando la cosa. Y ahora Israel, no sé por qué, pero ha decidido tocar todas las puertas y abrirse varios frentes y enfrentar varios enemigos al mismo tiempo. A mí me parece que ahí va a haber un conflicto que nos va a afectar a todos a nivel global. Pablo, un minuto para sintetizar. Bueno, para añadir otra variable noticiosa, quisiera ver a tocar el tema del vencimiento de los alimentos en un almacén de Dubái que estaban destinados o eran parte del programa de asistencia humanitaria de la USA que acaba de ser siendo cerrada. Y esos alimentos llegaron a la fecha de vencimiento porque el gobierno norteamericano determinó no regalarlo porque tenían el sello todavía de la USA y entonces no se quería que se vea que era de esa agencia que estaba en ese momento en proceso de eliminación, pero que finalmente terminó siendo eliminada, señores, y 500 toneladas de alimentos que estaban destinadas a los países donde hay hambruna en África, en el mismo Gaza, tienen que ser incinerada o qué sé yo, incinerada, porque no va a ser donada para consumo humano. Bien. Bueno, Fernando, muchísimas gracias de nuevo. Como siempre, un placer. Un placer, como siempre, estar aquí contigo. Ya nos vemos en unas 4 o 5 semanas de nuevo. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Saludos a Pablo. Bye bye. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, Pablito, pues tú te quedas ahí porque ahora vamos a cerrar con una canción que nos mandó el maestro José Vázquez. Maestro José Vázquez. Nada, hablando de los ¿quién, Vilma? El maestro Vázquez está en Weston. El maestro Vázquez está en Weston. Saludos, maestro. Él puso un saludo. Qué bien. Y Bélgica Zúñiga, se nos había olvidado saludarla. Magali antes de la canción sería bueno sí que mencione quiénes estuvieron así, que tú tengas la plataforma, porque hace tiempo que le están negando su notabilidad le está dando, no está usando la libertad de expresión. Lo que pasa es que acuérdate que a mí me entra solamente por un lado, ya hablamos de Ramón Medrano que se hizo presente, doña Alba Weber, Magali Acosta, el maestro José Vázquez, mira, yo no lo había visto, el maestro José Vázquez, si Vilma no me lo dice, Ramón Medrano desde Santo Domingo, y ¿quién más? Doña Alba Weber, Bélgica Zúñiga, también entró Orlando Félix, para lo que tú digas, tú eres jefe. Así que bueno, Pablito, pues nada, quédate ahí para nosotros dar, como siempre, la audiencia al final. Pero ahora, señoras y señores, vamos con la canción que nos mandó el maestro José Vázquez. Y él la tituló, vamos a ver por aquí cómo fue que el título de esta canción, La lista de Epstein, con relación a lo que estábamos hablando anteriormente. Así que escuchemos la canción del maestro Vázquez. Por ahí anda una lista que tiene a mucho preocupado, porque le tiene la vista a hombres muy depravados. Lobos que van a una fiesta con mucha caperucita y se la comían a ella y también a sus abuelitas. Y ahora todos esos lobos dicen así, de la lista de este, ay, sácame a mí. Borren pronto mi nombre, ahí dicen así.
porque a la fiesta de este, ay, yo nunca fui. Que a la fiesta de este, ay, yo nunca fui. Ay, yo nunca fui. A la donde ya capate no se quieren enredar, y ellos dicen que esa lista no tiene nada especial. El presidente le dijo: no se vayan a equivocar, o me sacan de esa lista, o lo mando a cancelar. O no me sacan de esa lista, o lo mando a cancelar. Y ahora todos esos lobos, ahí dicen así: de la lista de este, ay, sácame a mí. De la lista de este, ay, sácame a mí. Borre pronto mi nombre, ahí dicen así. Porque a la fiesta de este, ay, yo nunca fui. Porque a la fiesta de este, ay, yo nunca fui. Yo tengo la lista en mi escritorio. No tengo lista, no tengo escritorio. Y ahora todos esos lobos, ahí dicen así: de la lista de este, ay, sácame a mí. Borren pronto mi nombre, ahí dicen así. Porque a la fiesta de este, ay, yo nunca fui. Ahí teníamos, señoras y señores, al maestro José Vázquez, la lista de Einstein. Qué bueno, maestro Vázquez. Pues bien, señoras y señores, hemos llegado al final del programa, y entonces vamos a ver si ya tenemos por aquí a Vilma que nos dé el final. Vamos a ver, Vilma, si buscamos por aquí, a ver cómo tuvimos en la tarde de hoy en nuestro, vamos a ver que no ha salido. ¿Cuánto tenemos, Vilma, por ahí? No lo he visto, no ha salido, búscalo. Pues tú no le diste, ¿ves? Vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Así que lee por ahí, Vilma. Wow. 30.015. 30.015 hoy. Wow. Ya, hoy sí excelente, subió bastante. Ahí, oye, casi 10.000 más que la vez pasada. Ajá. Estamos bien. Bueno, pues, gracias, Pablito, que te quedaste ahí un ratico más. Gracias, Pablo. Enciende el micrófono, Pablito. Bueno, Pablito, muchísimas gracias de nuevo. Hemos terminado por la tarde de hoy. Nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Bueno, muchísimas gracias, señor director. Felicitaciones por sus 30.000. Gracias. Parece que depende cómo la actividad. Fíjate, ayer, ¿cuánto fue que entraron? El miércoles 20.000 y pico, Vilma. Creo que bajó a 20.000, pero fíjate, hoy 10.000 más de un yaguazo. Bueno, pero dividir entre dos, 25.000 entre 2 días. Exacto. Promedio. Bueno, Pablito, promedio. Gracias, que te vaya bien en tus actividades por ahí. Muchísimas gracias. Igual, señor director. Bueno, bye. Nos vemos el miércoles. Bueno, señoras y señores, hemos llegado al final del programa. Tenemos que despedirnos como siempre, como se despedía el profesor Juan Bosch al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano. Se despedía de esta forma: hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.